Acabo de ver una película que me llegó al alma. Fue solo un accidente del director iraní Jafar Panahi, premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Panahi ha sido uno de los críticos más duros del régimen iraní y desde hace décadas retrata sus abusos como ya lo hizo en El Círculo. Perseguido por su postura, fue condenado a prisión y durante años tuvo prohibido filmar, pero aún así encontró formas clandestinas de seguir haciendo cine. Fue solo un accidente es una poderosa fábula moral sobre las víctimas de los regímenes autoritarios que viven sin justicia y en la impunidad. A través de encuentros que parecen casuales, los personajes se enfrentan a la tentación de la venganza y descubren lo fácil que es cruzar la línea entre víctima y agresor. Con una mirada poética y profundamente humana, Panahi retrata el camino doloroso de esas víctimas. Y esta película no solo le habla al Irán de hoy, también nos muestra cómo se empequeñece la condición humana cuando no hay justicia ni libertad. Si quieres descubrir más películas como Fue solo un accidente, suscríbete a Movie, el único sitio donde puedes encontrar cine de autor independiente, clásico y de culto con una selección curada a mano. Haciendo los análisis electorales que hemos tenido que plantear luego de lo que sucedió el 8 de marzo, escribí esta columna para El País América, que titulé de esta manera: El tigre, la paloma, el sapo y el jaguar. El momento Terrien de la política colombiana. Andamos de bestia en bestia. Y comienzo con una aseveración que creo realmente. Uno de los grandes afectados, por no decir derrotados, con el triunfo de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático que ganó las consultas de la centro derecha el 8 de marzo, pues ha sido Abelardo de la Espriella. Él es, como bien lo saben ustedes, si no se los cuento, el acaudalado candidato de ultraderecha que va de segundo en las encuestas y que quiere llegar a la presidencia con ese palmarés de haber sido el abogado defensor de la crème de la mafia colombiana. Él se tiene mucha confianza y ha hecho una campaña muy Terrien. De la Espriella se identifica con el tigre de Bengala, ese depredador que vive en las selvas de Asia. Y apela precisamente a su ferocidad y al temor que infunde para presentarse como el candidato que va a salvar a Colombia de las fauces de la izquierda. Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme. El tigre, como bien saben ustedes, no participó en esta consulta porque a la derecha uribista, que es bien recalcitrante, le parecía muy tóxico, imagínense. Su programa, además, hay que decirlo, es digno de un tigre de Bengala. Prometió que si llegaba al poder iba a destripar la izquierda. Y como buen felino que es, dejó muy en claro que a su reino solo va a entrar su manada. El tigre estaba muy confiado porque estaba disparado en las encuestas y no le importó que sus pares de derecha pues lo consideraran tóxico. Tanto es así que decidió anunciar que se iba solo a primera vuelta presidencial, que está prevista para el 31 de mayo. El tigre estaba más que confiado. Asumió que las consultas no iban a mover las fichas, no se iba a mover el tablero y que le bastaba con haberse posicionado como el único posible contendor para frenar a Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, que va primero en las encuestas. Un hecho que es real, pero que puede cambiar después de lo que pasó el 8 de marzo. Vamos a ver si de verdad, después del 8 de marzo, se movió el tablero. Abelardo de la Espriella entonces se sentía imbatible y su rugido se sentía en todos los clubes privados, en las iglesias cristianas, muchas de ellas votaron por él, y en la tribu de seguidores jóvenes, siempre bellos, conocidos como los defensores de la patria. O nos unimos o nos jodimos. Defensores, juntos somos invencibles. Sin embargo, todo ese andamiaje se le derrumbó con los 3 millones y pico de votos que sacó Paloma Valencia el 8 de marzo. Aunque de la Espriella ha salido a decir que él no perdió nada porque no estuvo en esa consulta.
La verdad es que la candidata del Centro Democrático acaba de empezar a disputarle un territorio que Abelardo de la Espriella, el Tigre, pensaba que ya era suyo. Hoy, la voz cantante de la derecha ya no es solo la suya, porque hay una intrusa que se le metió al rancho. Es decir, el Tigre feroz ha terminado acorralado por Paloma Valencia. El Tigre y la Paloma midieron las fuerzas. ¿Y cómo las midieron? Pues no solamente a través de las consultas, sino a través de la votación que tuvieron sus listas en el Congreso. Y resulta que el partido de Paloma obtuvo 3 millones de votos, el Centro Democrático, mientras que la lista que arrastraba el Tigre, que es la de Salvación Nacional, puso 700,000. Hagan las cuentas. Si Abelardo de la Espriella quiere darle la pelea en la primera vuelta a Paloma Valencia, como lo ha dicho, y quedar como el jefe de la manada de la derecha, que es su aspiración, pues va a tener que poner más de esos 3 millones de votos que Paloma Valencia puso en la consulta y en las elecciones a Senado. Una hazaña muy difícil, porque entra a esa pelea con solo 700,000 votos. Si quiere lograr, repito, esa hazaña, pues va a tener que salir de casa y apoderarse de ese porcentaje de votantes de derecha que no estuvieron presentes el 8 de marzo y que de pronto podrían votar por él en la primera vuelta. Si no logra ese case tan fregado, porque no está fácil, para nada, pues va a tener que cargarle la maleta a Paloma. Acto indigno, diría yo, para cualquier tigre que se tome en serio su ferocidad. De la Espriella es capaz de todo por conseguir, obviamente, su presa, porque pues no tiene convicciones, como ya lo hemos visto. El Tigre comparte la filosofía de Groucho Marx, este famoso cómico que definió su filosofía en esta materia, en esta famosísima frase. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. A Abelardo lo conocimos de ateo. Hoy es católico devoto. Antes era partidario de que las parejas gays pudieran ser padres. Hoy es un defensor de la familia tradicional. Ayer era un soldado del uribismo y hoy dice que no tiene ningún jefe. Su última jugada muestra su apego a esta clase de marxismo. Acaba de anunciar como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda de Iván Duque, que si bien no representa la caverna, sí interpreta bien esa ortodoxia que ha desafiado Petro con su agenda social y reformista. En sus primeras declaraciones, Restrepo ha hablado de la necesidad de tender puentes con otros sectores. Un lenguaje que dista mucho de el que impuso el propio Tigre al inicio de su campaña, cuando decidió que su lema era destripar la izquierda. Yo pregunto, ¿le creerá el país a este Tigre que se viste hoy de oveja? No sabemos. Paloma también tiene su historia Terian. Ella es una aguda y disciplinada senadora del Centro Democrático que salió ungida por el expresidente Álvaro Uribe tras el repudiable asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace ya varios meses. Miguel era el pupilo que el expresidente Uribe había escogido precisamente como candidato para estas elecciones. Paloma no es un outsider en la política, como sí lo es Abelardo, el Tigre. Es bisnieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia. Y aunque siempre ha hecho política bajo la tutela del uribismo, en varias ocasiones en este periodo, sobre todo bajo el gobierno de Petro, ha votado a favor de propuestas en el Congreso que han sido impulsadas por el petrismo, porque las considera sensatas. La elección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático dio a entender que el expresidente Álvaro Uribe, pues, había comprendido que después de 4 años de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, pues este país era otro. Y que si quería volver al poder, como de hecho él quiere, pues no, debía tener un candidato
que tuviera como programa central destripar la izquierda. Eso no quiere decir para nada que la ganadora de la consulta de la centro derecha sea una mansa paloma. Para nada, ¿sí? Ni que Uribe no sea el halcón de siempre. Ella, es cierto, no ha prometido que va a destripar la izquierda, pero sí se opone a la reforma pensional, que es sin duda uno de los grandes avances en materia de equidad social y de inclusión que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. También ha dicho que si llega al poder va a desconocer el acuerdo de paz, que va a imponer de nuevo el no, que ellos siguen teniendo como bandera, y que va a acabar con la JEP, ese Tribunal de Justicia Transicional que se creó a partir de los acuerdos de La Habana, con el fin de juzgar y sancionar a los exmiembros de las FARC y a los miembros de la fuerza pública que cometieron atropellos a los derechos humanos en los 60 años de guerra que tuvimos con las FARC. Ahora, si Paloma quiere los votos de la izquierda y del centro, sobre todo el centro, pues va a tener que sentarse a negociar con Juan Daniel Oviedo, quien en esta selva terrien de la política se ha definido como el sapo de la consulta de centro derecha. Y miren que no exagero. ¿Sabía que la rana dorada colombiana puede acabar en teoría hasta con un elefante y de paso con tigres, jaguares, culebras, camaleones y demás animales de la selva política? Y ustedes se preguntarán, ¿de qué nos sirve ese dato? Pues les sirve porque yo soy Oviedus Oviedus, el sapo de la consulta de la derecha, y nos la vamos a ganar. Oviedo obtuvo la segunda votación en esa consulta que ganó Paloma. Puso cerca de 1.200.000 votos y se convirtió en el fenómeno político de la jornada, porque se coló en esa consulta siendo de centro, con un discurso muy distinto al de Paloma Valencia. Oviedo insiste en que no se pueden echar para atrás las conquistas sociales de Gustavo Petro. Las reconoce, imagínense, e insiste en que no se puede desconocer el acuerdo de paz, ni se puede acabar con la JEP, porque ambas cosas forman parte de la Constitución, del bloque constitucional que hoy está vigente en este país. Y ese lema que él le ha planteado de que se pueden hacer mejor las cosas en un gobierno de Oviedo, pues ha calado en muchos sectores del centro y hasta de la izquierda, que consideran que su voz es una voz que interpreta muy bien a muchísimos colombianos que quieren el cambio, pero que no quieren que vuelva a la derecha. Sin embargo, el sapo de Oviedo le ha dicho a la Paloma que si quiere que él esté en su fórmula vicepresidencial, va a tener que aceptar sus condiciones. Y esas condiciones tienen que ver precisamente con reconocer los avances en materia de política social hechos por Petro y en mantener la política de Estado, de respetar el acuerdo de paz, de implementarlo, de respetarlo y de dejar que la JEP siga su camino. Digo yo, demasiadas peticiones de un sapo para una paloma que de mansa no tiene ni una pluma. Aunque en este preciso momento en que hacemos el podcast no sabemos qué va a pasar o qué ha pasado entre Paloma y Oviedo, porque siguen las conversaciones, si logran un acuerdo, bueno, se construirá un oxímoron, que es una simbiosis insólita para la derecha colombiana, porque tendría un tiquete en el que por primera vez podría ganar la presidencia una mujer y un vicepresidente gay. Este momento terrien podría precisarse así, a ver si estamos de acuerdo. Paloma tiene acorralado al tigre. El sapo de Oviedo ha puesto en aprietos a Paloma y a ella la tiene entre ojos el halcón, que es Álvaro Uribe, su jefe. Y todos ellos tienen en común que quieren derrotar al jaguar, que es Gustavo Petro. Es decir, en esta selva nadie se salva de su depredador. Petro, que está en el otro lado del espectro político, pues ha dicho que se identifica con el jaguar, siguiendo esta moda terrien, que es nueva en la política colombiana.
Uno no sabe por qué estamos escogiendo los más feroces en lugar de animales como el sapo o insectos como la hormiga. En todo caso, el jaguar, con el que se identifica Gustavo Petro, es un felino que sí vive en las selvas de por acá, sobre todo en los pantanos que rodean el Amazonas. El jaguar, según lo que ha dicho el propio Gustavo Petro, es el custodio del territorio y el que se despierta con la furia ante la menor amenaza. Su candidato Iván Cepeda, que no participó en esta consulta porque el Consejo Nacional Electoral no lo dejó, va de primero en las encuestas hasta hoy. Y acaba de nombrar como fórmula vicepresidencial a una líder indígena muy importante, Aida Quilcue, del Cauca. Es decir, que mientras el tigre se viste de oveja y Paloma busca un vicepresidente que le guste a Uribe e intenta negociar con el sapo de Oviedo, el jaguar y su candidato Iván Cepeda, a quien todavía no le encuentro un animal que le corresponda, van a posicionarse aún más en su territorio. Así es que se mueve hoy la jauría en la política colombiana. Dicen que el principal enemigo de un felino, sea tigre o jaguar, es el mismo. Cerca del 25% de las muertes de tigres en la India, por ejemplo, se producen por enfrentamientos entre ellos mismos. Ojalá no terminen destripándose todos por andar de terians. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.